verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos, queridos amigos que nos están acompañando en esta mañana. Como siempre decimos, es una alegría poder juntos compartir la palabra de Dios y juntos poder estudiar un poquito acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero sobre todo de poner en práctica aquello que aprendemos. Si Dios lo permite, vamos a ver a un personaje que la verdad que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero que es digno de invertir un tiempo, de ver cuántas cosas ha hecho y de también imitar las cosas que ha hecho. Pero bueno, antes de seguir, ¿qué les parece si tenemos una oración? Dando gracias a Dios por este día, dando gracias a Dios por este tiempo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta posibilidad que nos das de abrir tu palabra. Hoy te pedimos que hables al corazón de alguna persona que está necesitada, Señor, de ti, pero también que hables en general a cada uno de los que formamos parte de tu iglesia, porque queremos aprender un poquito más de tu persona, de hombres que han servido, Señor, al trabajo, Señor, de predicar y de anunciar tu palabra. Señor, que podamos disfrutar este tiempo. Bendecí a cada uno de los que está escuchando en esta mañana este mensaje. Señor, los ponemos en tus manos. Bendecí a las familias para que puedan disfrutar de una comunión contigo. Señor, ponemos todo a tu cuidado y te damos gracias en este tiempo. Gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver acerca de un hombre de Dios. La verdad que un personaje que quizás lo leíste varias veces y no prestaste atención. Hoy vamos a hablar acerca de José. ¿Qué es José? José, el hijo de consolación. ¿Ya sabes quién es? ¿Tenés idea? ¿José, el papá de Jesús? No. ¿José de Arimatea? No. José del Antiguo Testamento, tampoco. Este José que estamos mencionando y que dijimos que es hijo de consolación, está en Hechos. A ver si más o menos ya te vas ubicando quién puede ser. Hechos capítulo 4. Acompáñame en la lectura. Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37. Hechos 4, 36 y 37 dice así: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita,
natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí te acordaste quién era. ¿Te acordás? Bernabé es aquel que vendió esa heredad y trajo ese dinero a los pies del Señor o de los apóstoles que estaban sirviendo al Señor. ¿Para qué? Para distribuirlo entre los que estaban ahí. Quizás en esta mañana vos pensás vamos a hablar acerca de economía, de prosperidad. No. Yo quisiera que vos empieces a mirar a José. Bueno, vamos a llamarlo ahora Bernabé porque los discípulos le pusieron ese sobrenombre y cuando te ponen un sobrenombre queda. Así que bueno, Bernabé es el personaje que vamos a ir viendo en esta mañana y vamos a ir viendo algunas cositas acerca del primero, el nombre. ¿Por qué le ponen hijo de consolación? La realidad es que cuando vos te pones a estudiar un poquito y a ver a Bernabé te das cuenta que era un hombre que estaba en todo momento de necesidad, o al menos en los detalles que se menciona, él estaba ocupado en ver la necesidad de otro. Y cuando ves eso te das cuenta que su corazón era de ayudar al prójimo. Fíjate que él vende su heredad y lleva el dinero para ser distribuido con aquellos que no tenían. Por lo tanto estás viendo un corazón que amaba a Dios y que él estaba dispuesto a hacer esto. Tenemos que tener mucho cuidado porque en la actualidad hay muchos que utilizan este pasaje y le dicen no, vos tenés que vender lo que tenés y ponerlo a los pies del Señor y es la mejor manera de sacarle el dinero a la gente. Y la idea del pasaje no es ese, es presentarte a un hombre que verdaderamente tenía amor por las personas, que se compadecía en el momento de necesidad. Quizás vos hoy podés pensar en un hombre o una mujer que tenga este nombre, que hijo de consolación. ¿Qué quiere decir? Y bueno, quizás pensás en un momento que hay dolor y hay alguien que está acompañándolo y consolando. Y quizás sin decir nada está al lado del que está pasando un momento difícil por la partida de alguien. Pero no es necesario solamente que muera alguien para que haya consolación. Hay momentos de dolor donde hay hombres y mujeres que están al lado de esas personas. Que es natural que ellos vean eso y se acerquen. Y quizás sin decir nada están acompañando. Ahora Bernabé era un hombre de estos. Viendo la necesidad acompañaba. Y lo que podía hacer lo hacía. Pero por amor a Dios, por amor al Señor, porque él había entendido el mensaje de salvación, había captado lo que Dios quería hacer en su vida y estuvo dispuesto. Por lo tanto, en primer lugar, quisiera hablarte acerca de él. Como un hombre que estaba dispuesto a consolar a aquel que necesitaba. Querida hermana, hermano, yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar que quizás vos seas el instrumento para estar consolando a alguien que está pasando un momento difícil. En estos días nos hemos enterado que algunos han partido a la presencia del Señor, que su tiempo en esta tierra se acabó. Y los familiares y seres queridos, y quizás algunos sientan su corazón y se acerquen, y pueda hablarles del Señor, pueda estar con ellos porque los conoce por distintas circunstancias. Es la mejor oportunidad, pero hay otras. Dios tiene que mostrar en tu corazón, si vos tenés esta capacidad, no digo don porque no es un don, pero este deseo en el corazón de estar ayudando, consolando a alguien que lo está necesitando. Bernabé, en primer lugar, podemos ver que era un hombre consolador, pero ¿sabes qué? Hay varias características que uno puede ver acerca de Bernabé. Yo quisiera que me acompañes a algunos versículos. Vamos a Hechos capítulo 9. Fíjate que la historia de Bernabé está en el libro de Hechos y puntualmente marca varias cosas acerca de su vida. Hechos capítulo 9.
En el versículo 26, ¿te acordás? Hechos capítulo 9 habla acerca de la conversión de Saulo. Cuando Saulo era perseguidor de la iglesia y Dios toca su vida de tal manera que tiene un encuentro cara a cara y empieza a hablar con él, ¿no? Y tiene ese choque Saulo con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo ahí entiende recién verdaderamente quién era Jesús, a quién él perseguía. Y a quien perseguía a esas personas que hablaban acerca de él y los metía en la cárcel. Él tiene un encuentro y cambia su vida. Dios la cambia. De una manera que fue rotunda. Ahora, acordate que Saulo conocía las Escrituras. Saulo conocía de Dios. Y su deseo era destruir a aquellos cristianos, aquellos que seguían la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque él decía que no era el Mesías, pero él después entendió que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios mismo hecho hombre, que vino a morir. Y cuando él pudo entender y comprender eso, cambió todo en la vida de él. Todo absolutamente. Por lo tanto, Hechos 9, versículo 26, lo segundo que quisiera compartir con vos es otra característica de Bernabé. Fíjate que en el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fíjate cómo cambia. Ahora, Saulo quería juntarse con los cristianos, pero los cristianos no querían juntarse con él porque no sabían si era una trampa, si era verdaderamente que se había convertido, no lo sabían. Era un riesgo para los cristianos en ese momento, porque si Saulo se encontraba con los cristianos por ahí, él decía, acá los encontré, y los metían presos o quizás los mataban. Era una duda que tenían los creyentes en ese momento. Pero fíjate la extraordinaria posición de Bernabé. Bernabé hace algo donde él se juega de una manera rotunda. Si salía mal lo que él hacía, y por ahí podía morir él y todos los discípulos. Pero él tenía una convicción porque había visto algo. Porque Dios le había mostrado algo y él tenía esa seguridad. Fíjate que en el versículo 27 dice, entonces Bernabé tomándole, le trajo a los apóstoles. Bernabé directamente hizo algo. Lo agarró a Pablo y dice, vení, vamos. Y lo llevó. Y se encontraron con los apóstoles. Y él dice, yo lo vi cómo él predicaba acerca de Jesús. Antes perseguía a los que eran cristianos y creían en Jesús. Hoy él habla de Jesús. Y es impactante eso, ¿no? Un cambio rotundo. Pero alguien que creyó en esa persona y la presentó. ¿Saben qué? Bernabé era un hombre clave. En un momento difícil, de incertidumbre, era un hombre clave. Qué lindo es que vos y yo podamos tener esa misma actitud, esa misma posibilidad de ser hombres o mujeres claves en distintas circunstancias, donde Dios te utilice a vos, me utilice a mí para el propósito que Él tiene. ¿Sabes? Bernabé en ese momento tenía que presentarlo delante de los apóstoles y lo hizo. Se jugó la cabeza a él y quizás sí, porque si era todo un entramado de Saulo y quizás hubiera matado a todos, pero era la obra de Dios y ante la obra de Dios nadie se puede resistir y es mejor ser un instrumento útil a oponerse
a las cosas de Dios. Y quizás vos y yo tenemos que tener esa responsabilidad, ese compromiso, esa bendición de ser hombres o mujeres claves en momentos complicados. Dios quiera que te utilice a vos para que cuando pase algo difícil, vos estés preparado y confiado en el Señor. Porque Bernabé tenía una relación plena con Dios. Era un fiel siervo del Señor. Un hombre que también tenía ese corazón dispuesto a ayudar al necesitado. Y en este momento Pablo necesitaba de alguien que lo conecte con los apóstoles. Y ahí estaba Bernabé. Dios quiera que vos y yo podamos ser de esta manera, hombres y mujeres claves. En tercer lugar, yo quisiera que veas también otra de las características de Bernabé. Acompáñame a Hechos, capítulo 13. Del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 3. Hechos 13, del 1 al 3. Si te acordás, en el proceso de esto que estamos hablando, Pablo se convierte, la gente creyó en el cambio, él lo demostró testificando y hablando de Jesucristo, y vemos cómo Dios fue progresando la obra tanto de Pablo como de Bernabé. Y en el capítulo 13 habla de cómo Dios preparó a estos dos hombres para una tarea. Fíjate lo que dice en el versículo 1 del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué? Profetas y maestros. Y empieza a dar los nombres: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice el versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces el versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quién? Bernabé, Pablo. Dios dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿A quién se lo dijo? Versículo 1 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía. Había entonces a la iglesia. La iglesia fue la que encomendó a estos dos hombres. ¿Y qué comenzaban acá? La obra misionera. Comenzaban una obra misionera de ir a predicar el evangelio a distintos lugares. Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo es el que levanta hombres o separa hombres para distintas tareas. ¿Sabes? A veces nosotros queremos hacer la tarea y el que prepara a hombres y mujeres es Dios para la tarea. Y cuando el Espíritu Santo habla con claridad a hombres y mujeres, también habla con claridad a la iglesia. Nosotros entendemos que los misioneros tienen que salir a la obra encomendados por la iglesia y no por una institución. A veces decimos: tal instituto bíblico encomienda misioneros. Y la verdad que ningún instituto puede encomendar misioneros. Entendemos por la palabra de Dios que los que encomiendan a la obra es la iglesia. ¿Y quiénes son los que toman esa decisión y los que están al frente de la iglesia? Pero ¿sabes qué? Nos olvidamos el detalle pequeño. ¿Qué dice? El Espíritu Santo. No, entonces no es pequeño. Claro que no. El Espíritu Santo es el que aparta a las personas, el que llama a las personas a una tarea. Por eso es que hay muchos misioneros que están 2, 3 años y vienen decepcionados, que pasaron necesidad, que no la pasaron bien, que un montón de dificultades, y que muchas veces se apartan o se alejan. Por eso es que institutos bíblicos que enseñan a miles, después vemos a los chicos que se recibieron de ahí viviendo una vida pecaminosa, alejados del Señor, pero hicieron los 4 años de instituto bíblico y los 3 años de seminario y esto y lo otro, pero están revolcados en el pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Y no quieren reconocer
aquel que tiene la autoridad, que es el Espíritu Santo, para encaminar. Mira, Dios tiene un propósito para tu vida. Y el Espíritu Santo es el que te marca qué cosas vos tenés que hacer. Eso es ser lleno del Espíritu. Vivir plenamente, entender lo que Dios quiere para mí por medio de sus palabras, por medio de una manera entendible que Dios me está hablando y me está confirmando. Pero a la vez también a la iglesia. Cuando encomendamos un misionero, la iglesia tiene que estar apoyándolo. Y el apoyar no quiere decir, bueno, anda tranquilo que nosotros vamos a orar por vos. No. Son un montón de cosas. Te tenés que ocupar de él, de la familia, del entorno, de cómo va a vivir, de cómo se va a mover, qué va a pasar miseria, nada más. Hoy no podés pensar de esa manera. Quizás hace muchos años atrás, los primeros misioneros comenzaron la obra de esa manera. Hoy entendemos que la iglesia tiene que estar a pleno en estos ministerios, en estas tareas. Y no encomendárselas a FEMA, decir, bueno, ya los encomendamos, ahora que le den migajas para subsistir. No. La iglesia tiene que estar ocupada y preocupada en las necesidades que van a estar pasando. Pero no solamente orar y decir, bueno, Señor, ayúdalos. Sino que nuestro bolsillo tiene que estar movido por la mano de Dios. Y ser, quizás ahí sí aplicamos el ejemplo de Bernabé. Estar dispuesto a ser despojado. ¿Para qué? Para entregar al Señor, para hacer de bendición a otros. No por fuerza, no por picardía de algunos pastores, no, sino por un deseo de estar ayudando en la obra y en distintas circunstancias. Por lo tanto, ten en cuenta que Bernabé fue elegido por el Espíritu Santo para hacer una obra misionera. ¿Y qué hace un misionero? Bueno, el misionero iba allá y comienza en una iglesia que ya estaba con gente. No. El misionero tiene la misión de comenzar una obra de cero, donde no hay testimonio, donde no se predicó el Evangelio. Fíjate que Pablo y Bernabé iban a esos lugares y no lo hacían así al tuntum. Eran estrategas, miraban la necesidad, miraban la oportunidad, donde había más gente, donde había un movimiento, porque decían, si predican acá se van para allá. ¿O este que pensás que era así nomás? El Espíritu Santo los guiaba, pero ellos también tenían formas de poder predicar el Evangelio. A veces nosotros pensamos que las distintas maneras que hoy vemos de predicar el Evangelio es una forma moderna de ver cómo se hacen las cosas. Evangelismo en pintura. Esto, aquello. Mirá, obras teatrales. Y cada uno piensa, y son distintas formas de predicar el Evangelio, pero antes también se explicaba de distintas maneras. Si te acordás, una vez habíamos mencionado que había distintas formas. Uno se podía parar en la plaza y predicar como un heraldo, pero también podía ser como Jeremías y estar clamando y llorando, y la gente decía, ¿qué le pasa a este loco que está llorando? Y de distintas maneras. Otros desnudos tuvieron varios años. ¿Para qué? Para demostrar el poder de Dios y lo que Dios quería, y les decía de esta manera. Y uno dice, pero hasta eso, bueno, son distintas formas. Y la Biblia muestra muchas maneras de predicar el Evangelio. Ahora, vos y yo podemos tener distintas maneras, pero el objetivo tiene que ser uno. ¿Qué es? Llegar a las personas que entiendan el plan de salvación. ¿Qué es eso? Que entienda la gente el amor incondicional de Dios para aquellas personas que son pecadoras. Los amó tanto que dio a Jesucristo, su Hijo, porque no había otra manera de apaciguar la ira de Dios por el pecado tuyo y mío. Y tuvo que enviar a su propio Hijo para que se hiciera hombre, siendo Dios se hizo hombre, y habitara entre nosotros, pero sin pecado, y llegar a morir en una cruz para perdonar tu pecado y mi pecado. Y al morir en la cruz, saber que al tercer día resucitó, para tener una esperanza eterna. ¿Por qué? Porque vamos a estar una eternidad con este Dios maravilloso y con este Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso, brevemente explicado, era lo que hacían estos hombres. Iban y anunciaban el mensaje de salvación. De distintas maneras. Si vos te pones a pensar, Pablo predicaba y algunos se dormían. Y bueno, porque se ve que era larguero. Hay otros que son más cortitos. Hay otros que hacen micromensajes. Bueno, distintas formas. Antes había unas, hoy también. Pero el mensaje tiene que ser claro. La obra misionera a la cual el Espíritu Santo llamó
a Bernabé y a Pablo se empezó a cumplir. ¿Por qué? Y porque vemos que se extendió el evangelio a lugares que no eran judíos. Ellos comenzaban con la gente, digamos, judía en las sinagogas, pero después seguían predicando a todos. Y el evangelio llegó a todos. Y con el transcurso del tiempo llegó a nosotros. Gracias a la obra de hombres como Pablo y Bernabé, la obra misionera hoy sigue funcionando. Se siguen enviando misioneros, la iglesia sigue enviando misioneros para que más personas conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero ¿sabes qué? Quisiera también, en cuarto lugar, hablarte acerca de otra de las características que tiene Esteban. Esteban era un motivador. ¿Cómo es esto? Sí, él motivaba a los creyentes. Ahora, él era una persona que era un hombre de consolación, era un hombre clave en los momentos difíciles y complicados, era un hombre misionero porque predicaba el evangelio y iba a distintos lugares donde el Espíritu Santo lo guiaba, pero también, como decimos ahora, un hombre motivador. ¿A quién? A los creyentes, los motivaba en la fe de una manera tal que ellos crecían en las cosas de Dios. Ahora, vos y yo tenemos que ser hombres y mujeres de la misma manera, motivadores. Motivar a las personas a que lean la palabra de Dios, pero no solo la palabra de Dios, quizás libros también que hablen acerca de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque con un montón de conocimiento que hoy hay, vamos conociendo un poquito más de nuestro Dios maravilloso. Yo quisiera que vos puedas disfrutar de muchas cosas que no conoces. ¿Y cómo las vas a conocer? Leyendo la palabra de Dios. Mira, no te aconsejo que veas la novela de Jesús. Si la estás mirando, bueno, mírala, pero ¿sabes qué? Tiene un montón de errores doctrinales, bíblicos, que no están en la Biblia, que es un guión. Y eso lo que hace es hacer que las personas se equivoquen en un montón de conceptos y de temas. Porque la Biblia no lo dice. Y un hombre, ¿qué hace? Empieza a unir este con este, aquel con aquel. Esta era la... Y bueno, y empiezan a mostrar un montón de cosas que la Biblia no dice. Y vos, como lo viste en la tele, dijiste, esto es así. En vez de estar estudiando la palabra de Dios o estudiar libros que hablan acerca de la palabra de Dios, donde hombres han invertido tiempo y vida para poder conocer a este Dios maravilloso. Motivá a los demás. Pero si vos no estás motivado, ¿cómo vas a motivar a otros? Si vos no lees, ¿cómo vas a pedir que otros lean? Si vos no conocés, es muy difícil. Mira, nosotros en la librería tenemos casi 600 libros por año que salen. Y es muy difícil leer todos esos libros. Pero agarramos resumen y otro resumen y otro resumen, pedacitos de cada libro y vamos teniendo. Y a veces no te das cuenta y vas aprendiendo y vas conociendo un montón de cosas, formas de ver de distintas maneras a este Dios maravilloso. Anímate a ser un hombre o una mujer motivadora. Déjame leer un pasaje acerca de esto. Hechos, capítulo 11. Versículo 21 y 22. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, dice, a todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mira, él vio cómo se convertían. ¿Y qué hizo? Y los animó. Animar a que estén en las cosas del Señor. Por eso decíamos que era un hombre motivador, los motivaba a que estén en las cosas de Dios, porque Dios hacía cosas grandes y maravillosas. ¿Alguna vez motivaste a alguien? Ayer estaba escuchando en la reunión de mujeres, ¿saben qué? Parecía un pajarito ahí que estaba escuchando en la ventana, y escuché el rompehielo, me encantó.
había alguien que estaba diciendo, a ver, decía algo bueno para tu hermana. Y uno escuchaba y por ahí le daba un consejo, y otra decía otro consejo, y otra hablaba bien de otra. Y ¿saben qué lindo es poder escuchar que una hermana hable bien de otra hermana? Miren que yo estoy acostumbrado a escuchar murmuración y cosas malas y tantas quejas, que me alegró el corazón escuchar que distintas hermanas hablaban bien de otras. Estoy convencido que eran genuinas, que no era algo ficticio, porque se notaba. Y eso hace bien, eso nos motiva. La hermana que dirigía el juego, también en un momento dijo, bueno, decime algo a mí. Y la persona también habló bien de ella, y eso es bueno. Es lindo escuchar que estamos hablando bien de los hermanos, en vez de queja, de murmuración. Nuestras palabras tienen que ser de bendición, tenemos que ser motivadores a vivir una vida que glorifique a Dios, que seamos felices, que podamos darle la gloria a Dios, porque otro puede estar mucho mejor que nosotros. Por lo tanto, si nunca hiciste esto de motivar a alguien, te invito a que puedas decirle a alguien algo bueno, a dar buenas palabras, que tu boca pueda decir bendición y no maldición. José Bernabé era un hombre motivador. Pero en quinto lugar, ya quisiera mostrarte la última frutillita de la vida de este hombre. ¿Sabes qué? Él era un hombre pacificador. Bueno, vos lo decís porque lo llevó a Pablo y en ese momento estaba todo medio caldeado y ahí entonces él se metió en el medio y bueno, ¿solucionó el problema? No solamente por eso. Acompáñame, vamos a leer Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, el versículo 1 y 2. Dice el versículo 1 del capítulo 15 de Hechos: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era lo que estaban enseñando. O sea que vos te tenías que circuncidar para ser salvo. Era algo que un grupo estaba diciendo. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con esto. Y lo que pasa es esto. Dice, como Pablo y Bernabé, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, dice, para tratar esta cuestión. Se ve que hubo una gran pelea. Por eso dice no pequeña, fue grande. Y vieron que cuando los cristianos nos enojamos y queremos defender algo, queremos tener la razón. Y por ahí nos enojamos, por no decir nos calentamos, ¿no? Y uno empieza a levantar la voz y otro por ahí levanta la voz más. Nunca tuvieron, quizás algunos estuvo en una comisión, y cuando se discute ardientemente es fuerte muchas veces. Y tiene que venir alguien y dice, muchachos, cálmense, esperen, estamos todos en el mismo bando, estamos todos queriendo hacerlo todo lo mejor para el Señor. Y como que ahí empieza a calmar la cuestión, se bajan los decibeles, se bajan los gritos, o la forma, digamos, de expresarse, y empezamos de nuevo. Pero ahí, medio tenso. Bueno, esa es la misma situación que estaba viviendo Pablo y Bernabé con estos hombres que estaban haciendo que los que creían en Jesús se tenían que circuncidar, se tenían que judaizar. Y el evangelio no tenía que ver con judíos o con gentiles, el evangelio era para todos. La buena noticia era para todos. La obra misionera que ellos estaban haciendo, estos hombres que estaban defendiendo a Dios, lo estaban arruinando. Y estaban haciendo división en vez de una unidad. Y provocaban este gran problema porque hasta llegaban a decir, no son salvos si no se circuncidan.
Y la salvación no viene por una circuncisión, por una señal hecha a los hombres, porque fue algo que Dios había pedido a su pueblo. Hoy Dios nos pide otra cosa. Hoy Dios nos pide que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que nos pide. No nos pide una señal física. Nos pide el corazón que esté dispuesto. Ahora, Bernabé era un pacificador. Muchachos, cálmense. Si no llegamos a un acuerdo entre nosotros, miren, vayamos a Jerusalén y hablemos con los apóstoles y los ancianos y juntos solucionemos este problema. Quizás conoces a algún hermano o hermana que sea pacificadora. Qué lindo es poder tener a estos hombres o mujeres en la iglesia, que cuando hay problemas estén ahí dispuestos. ¿Saben? En la iglesia donde estaba antes, hace muchos años, hubo una división, una pelea fuerte. No llegó a una división, una pelea fuerte entre varios ancianos. Y discutieron fuerte y llegó un momento que se escribieron una carta y decían, bueno, yo no quiero que él sea anciano y yo tampoco. Y había un viejito, un hermano mayor, viejito por la edad, mayor ya, que en ese momento de aspereza, de dureza, de decirse cosas mal, porque no se decían bien las cosas, se para un hermano que quizás no tenía mucha incidencia, pero lo queríamos todos por su forma de ser, su carácter bonito, y levantó con fuerza la voz y dijo, hermanos, esto no se soluciona así. Se soluciona con una oración a Dios, puestos de rodillas, clamando perdón y amor para nosotros, porque debemos amar al otro. Y hubo un silencio. Y en esa reunión de varones, que éramos un montón, hacía rato que no nos arrodillábamos a orar, y se empezaron a arrodillar, a pedir perdón, unos y otros. ¿Saben cómo terminó esa reunión? Abrazados, orando a Dios, pidiéndose perdón y tratando de cambiar. Y siguen siendo algunos los ancianos que estaban en aquel momento, y sí, pero hubo un hombre pacificador que marcó la línea, que marcó el amor a Dios, que marcó qué teníamos que hacer. Querida hermana, ¿vos sos así? ¿O sos de las que tira leña al fuego? Querido hermano, ¿vos sos así? ¿O solo que abanica el fuego para que prenda? ¿Cómo es tu vida en cuanto a esta actitud pacificadora? Yo conozco personas que tiran leña al fuego y oramos para que Dios cambie sus vidas. Acompáñame en esa oración, porque necesitamos hombres y mujeres pacificadores como lo era Esteban. Termino. Vimos un hombre de consolación, vimos un hombre clave en los momentos difíciles, vimos un hombre que era misionero, que le gustaba predicar el evangelio porque lo sentía en su corazón, sabía lo que Dios había hecho en su vida. Vemos un hombre que verdaderamente era un motivador, porque lo que hizo Dios en su vida, él lo quería replicar en la vida de otros, enseñarle y que crezcan más que él. Vemos un hombre que verdaderamente trabajaba para que la iglesia crezca en paz, en un equilibrio, que Dios sea el que esté gobernando entre todas las cosas, Él sea el primero. Pero quisiera terminar mostrándote cómo fue la vida de Esteban. ¿Sabes qué? Esteban fue un hombre exitoso. Y uno dice, ¿y cómo sabes que fue exitoso? ¿Por qué? ¿Porque tenía dinero? ¿Porque él vendió la tierra que tenía y se la dio a los pies del Señor? No. Fíjate que Esteban, después que hace eso, no se habla de dinero ni nada de eso. Él vive en dependencia de Dios. No cuenta que él vivió de su riqueza ni nada por el estilo. Digo que era un hombre exitoso porque menciona, Hechos capítulo 11, 4 cosas. Va a ser bien rapidito para terminar.
Hechos 11 dice 4 cosas, el versículo 24. Habíamos leído el 20, el 21, el 22 y el 23, pero dejé el 24 para lo último. Dice de Esteban, este hombre que había venido a ver lo que Dios había hecho y animaba a la iglesia, dice el versículo 24, porque Esteban era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué? ¿Quién estaba hablando? Esteban. Él estaba hablando. Y la gente conocía a este hombre. Da 3 características de él. La cuarta es algo que se veía por forma natural. La primera tiene que ver con que era un hombre bueno. ¿Sos una mujer buena? ¿Sos un hombre bueno? Cuando al Señor le dijeron eso, bueno solo es Dios, dice, ¿no? Pero la realidad es que vos y yo tenemos que practicar el ser buenos. ¿Y a qué se refiere ser bueno? Hay muchas cosas que vos sabés hacer y quizás no hacés. Y que es necesario que evalúes y reevalúes qué no estás haciendo. Y que están al alcance de tu mano y que puedes hacer. Quizás puedes ayudar a muchos hermanos y hermanas de distinta manera. No estamos hablando en lo económico, que también quizás puede ser. Pero los puedes ayudar de muchas maneras. Y ser de bendición de muchas maneras. Y la gente puede decir de esa forma, mira qué bueno que es. Cómo está haciendo las cosas, sin buscar lo suyo propio, sino el ser de bendición a otros. La gente veía eso. Pero en segundo lugar dice lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu vino cuando vos aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Quizás en esta mañana hay alguien que todavía no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. No reconoció a Jesucristo como aquel que murió en la cruz siendo Dios para perdón de pecados. No le pidió que limpiara sus pecados y que entrara a su corazón. Quizás en esta mañana hoy lo puedes hacer. Y le puedes decir, Jesús, entra a mi vida. Perdóname. Quiero vivir de otra manera. Quiero disfrutar de otra manera la vida. Quiero ser exitoso en la vida. Ese éxito no viene por fama de televisión, ni de internet, ni de nada por el estilo, ni por dinero. ¿O no te diste cuenta que hay muchos que tienen un montón de dinero y se suicidan? O gente que es famosa y se suicida. ¿Por qué lo hace? Porque están vacíos en el corazón. Porque no tienen a Dios en su interior. Y el maligno, ¿qué hace? Los oprime, los desalienta. No servís. Aunque tengas todo, no servís. Jesucristo dice que vos para Él sos importante. Porque Él dio su vida por vos. Y es necesario que le digas que entre a tu corazón. Mira, Él es caballero y no va a entrar a la fuerza. No porque yo te predique va a entrar, sino porque vos le digas, Señor, entra en mi vida, cambiame, limpia mi pecado. Con tus palabras le tenés que decir eso. Y Jesús entra. Y cuando entra, Él hace una obra, porque Él entra y no entra solo. Entra con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se va a quedar con vos. La obra del Señor ya está hecha en la cruz. Él murió en la cruz y fue a estar en el cielo a preparar un lugar para vos y para mí. Y en eso que va, Él dice, te dejo el Consolador para que esté con vos. ¿Y quién es ese Consolador? ¿Es Esteban? No, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar con vos permanentemente, así como Esteban estaba consolando o acompañando a alguien. El Espíritu Santo va a estar con vos en todo momento, hasta que Él venga. Y vas a disfrutar de una felicidad porque Él entró, que no se puede describir. Pero ¿sabes qué? Cuando pasa el tiempo, lo que el Espíritu Santo es para vos, poco a poco,
Él te va o acompañando y ayudando en todo, o vos lo vas alejando y dejando. La llenura que vivía Esteban era que el Espíritu Santo estaba con él permanentemente. Él disfrutaba de la presencia de Dios cada día, cada momento. Hoy te invito a que puedas vivir de esa manera, lleno del Espíritu Santo, disfrutando cada momento del Espíritu Santo. Pero también dice, y de fe. Fíjate que menciona también, y de fe, que hay que estar llenos de fe. Sí, la realidad es que vos y yo tenemos que tener esa confianza. ¿Y cómo tenemos esa confianza? Y por escuchar la palabra de Dios, por acercarnos a Él por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, vimos que es bueno, que es lleno del Espíritu Santo y que es un hombre de fe. Hermana, hermano de la iglesia, Dios quiera que tengas estas tres cualidades, que te esfuerces para vivir estas tres realidades, porque pueden ser realidades en tu vida si andás de la mano del Señor, si no te soltás de Él. Ser una persona buena, llena del Espíritu y llena de fe. Pero termino con algo. ¿Sabes qué? Dice al final del pasaje, dice el versículo, dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, la gran multitud fue agregada al Señor, ¿por qué? Porque lo escuchó y lo vio y lo conoció y vio que el que hablaba decía verdad. ¿Quién era? Era un hombre que tenía un buen testimonio. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo te conocen en tu casa? ¿Cómo te conocen en el barrio? ¿Cómo te conocen en el trabajo? ¿Cómo te conocen en el estudio? ¿Sos verdaderamente bueno? ¿O sos medio hipócrita? ¿O sos hipócrita totalmente? Porque podés vivir una realidad en la iglesia y otra realidad en el mundo. Esteban era un hombre íntegro, que tenía un buen testimonio. Quizás vos no tenés un buen testimonio y decís, ¿y ahora qué hago? Bueno, Dios te da oportunidades, es un Dios de oportunidades. Y vos hoy podés arrepentirte de las cosas malas que hiciste y decirle, Señor, perdóname y ayúdame a vivir una vida nueva. Quiero hoy comenzar a vivir una vida distinta. Quizás te alejaste un montón de veces de Dios y no venís a la iglesia y vos pensás que por no venir a la iglesia ya está. Dios te quiere y quiere estar cerca tuyo. Por eso es que estás escuchando este mensaje esta mañana, porque Él quiere que estés nuevamente cerca de Él. Él quiere solucionar tu testimonio, cambiar tu vida, darte una nueva oportunidad. Si vos querés, Él está dispuesto. Yo quisiera que en esta mañana puedas acercarte a Dios, que puedas ver en Esteban, en Bernabé, verdaderamente puedas ver al mismo Señor Jesús en su vida. Lo puede hacer en tu vida. Él puede hacerte un Bernabé. Él puede hacerte, querida hermana, una mujer que honre a Dios en todo. Que Dios te bendiga, que nos bendiga como familia, que nos bendiga como iglesia, que podamos tener ese encuentro nuevamente con Él. Él te invita a eso. Oramos y nos despedimos. Señor, gracias por este tiempo. Te pido especialmente que si hay alguien que escucha este mensaje y vos hablas a su corazón, que no se endurezca, que pueda disfrutar y ser un hombre o una mujer de éxito, viviendo plenamente a Jesucristo, disfrutando del Espíritu Santo, sabiendo que vos sos nuestro Padre que nos cuida y nos ama. Señor, te pido para que este domingo sea un domingo en el cual podamos disfrutar plenamente de tu bendición. Dejamos todo en tus manos. Gracias por este tiempo. Alabamos tu nombre, lo hacemos en nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves en la reunión o en las otras actividades que tenemos. Pero ¿sabes qué? Si te
tocó Dios en esta mañana, no dudes en compartir con alguien de la iglesia, porque queremos escuchar cosas buenas que Dios hace, cosas maravillosas que Dios hace. Compartilo con alguien, el que tengas más cerca, el que más conozcas, y decirle, orá por mí, porque quiero que Dios gobierne mi vida y ser un hombre o una mujer de éxito a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima reunión. Feliz Día del Niño para todos aquellos chicos que tenemos en la iglesia y los grandes que tienen corazón de niño también, que la pasen lindo, pero bueno, acuérdense que somos maduros, pero hoy podemos hacer una excepción, disfrutar el Día del Niño, compartir con los chicos este día maravilloso. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en la próxima.